hay un campo específico para el filósofo. Ahora, yo no conozco un filósofo que se haya formado verdaderamente en su quehacer, que esté por la calle pasando hambre. El filósofo tiene que concluir y aconsejar que independientemente de que ellos no tengan la razón en el reclamo que hacen, nosotros estamos obligados a ayudarle a construir una solución, porque de lo contrario para nosotros, para nuestro país, será peor. Por eso se dijo madre de toda la ciencia, pero en sí, ella ni es ciencia, ni es madre de toda la ciencia. Es un saber, el más general de todos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ustedes saben que hoy es jueves y tenemos a la profesora, la doctora Ibe Guzmán, con su sección Interacción Académica y sus invitados. Adelante, maestra. Y como todos los jueves, yo nunca me canso de agradecerle a Gustavo que le ofrezca a la academia esta ventana. Leía un libro ahora acerca de la quinta ola y hablaba de una hiperaula, y yo dije, pues ese programa que tenemos nosotros es una especie de hiperaula. El aula sin muros, de que hablaba más fluja. Exactamente, que está referenciada en ese libro de la quinta ola. Y hoy tenemos a nuestro querido amigo, primero amigo, ¿no? El maestro, filósofo Eulogio Silverio. Eulogio Silverio es educador, filósofo, es director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es coordinador de Generatio Nova, un grupo académico que se encarga de difundir la cultura, difundir la filosofía, y hoy viene con nosotros a hablarnos de la filosofía en el mundo de hoy, cómo se enfoca la filosofía, que sirve para todo, como la poesía. No sirve para nada. Y no sirve para nada. Hablemos de eso. Eso decía Manuel Cabral. Los poetas servían para todo y para nada. Sí. Lo que no es un saber útil, en el sentido de que usted lo puede llevar a un determinado puesto. El perfil. Ayer mismo nos visitaba una muchacha que estudia matemática, profesora de matemática, y que va a abandonar su carrera de matemática para estudiar filosofía. Y entonces me pregunta, ¿cuál es el campo laboral del filósofo? Ella es práctica, ¿eh? Sí, no, claro, es matemática, estudia matemática. Entonces yo le dije, mira, yo tengo que decirte la verdad, no hay un campo específico para el filósofo. Ahora, yo no conozco un filósofo que se haya formado verdaderamente en su quehacer, que esté por la calle pasando hambre. Entonces le cité el caso de Merejo. Mira, Merejo trabaja en el MESI, tenemos gente en cultura. Yo dirigí el departamento en cultura de estudios superiores. Otro compañero, Dustin, dirigió la Escuela Nacional, el Sistema de Escuela Nacional de Bellas Artes. Donde quiera están los filósofos, porque no es un saber de primer grado, como se dice, un saber que está aplicado a un campo específico, sino que es un saber de segundo grado que puede encajar y puede desarrollar cualquier tipo de competencia, si naturalmente tú te formas. Entonces, mientras los jóvenes preparaban el escenario, pensaba en un libro del profesor Gustavo Bueno, que habla de televisión, apariencia y verdad, donde él plantea que los que inventaron el nombre de la televisión parece que no sabían lo que habían inventado, porque televisión es como ver a lo lejos, pero dice él, pero nosotros sin la televisión podemos ver la luna, podemos ver el sol, eso está a millones y millones de kilómetros. Entonces, cuando el joven dio la señal, y ¿dónde que están controlando? Entonces recordé que hay un estudio detrás de la pared, y él define la televisión como ver a través de los cuerpos opacos. O sea, lo que está aquí, en este escenario, lo están viendo personas que de otra manera no podrían verlo. Entonces, para eso sirve la filosofía, para ocuparse hasta de esos problemas que aparentemente no es un campo propio de la filosofía, pero es un campo propio porque se tiene que ver de la definición. Entonces la pregunta que tú me hacías es, ¿para qué sirve la filosofía hoy? Para todo y para nada, y es en serio que lo digo. Con el problema que se está dando en la frontera ahora mismo, los medios de comunicación, hay medios que son instituciones, y de hecho le digo que el crecimiento que ustedes han tenido se trata de que ustedes son una institución.
usted y su compañero son una referencia aquí en la República Dominicana y fuera, que han crecido precisamente porque cuando ustedes sirven una información o emiten una opinión o hacen un análisis, hay muchas personas, incluyéndome a mí, que le damos crédito a eso y por eso ustedes van a crecer y están creciendo. Entonces, lo que se está dando en la frontera ahora mismo, ¿de dónde yo me estoy informando? Bueno, yo voy a las redes sociales, sobre todo TikTok, que los haitianos y los dominicanos tienen unos debates, pero totalmente sin ropa, como se da en el pueblo, como se daría una discusión en el mercado. Entonces de ahí se sirve el filósofo, ¿verdad?, para ver qué está pasando, pero también voy a los medios de comunicación institucionalizados a ver los profesionales qué opinan. Y uno dice, ¿qué hace la filosofía? ¿Qué aporta? ¿Qué puede aportar? Bueno, lo que aporta la filosofía en ese momento de crisis donde tú observas cómo no hay racionalidad en la discusión que se da entre los haitianos y los dominicanos en TikTok. Y uno dice, pero si aquí no entra un discurso racional que le dé a cada uno la parte de la razón que tiene y que entienda, además de la razón, que entienda la necesidad que tiene el otro. Porque uno se pregunta, bueno, quizás los haitianos no tienen razón totalmente en eso, pero si ellos siguen sin resolver su problema, entonces será peor para nosotros. Entonces, de alguna manera, el filósofo tiene que concluir y aconsejar que independientemente de que ellos no tengan la razón en el reclamo que hacen, nosotros estamos obligados a ayudarle a construir una solución, porque de lo contrario, para nosotros, para nuestro país, será peor. Si ellos no aprenden, y si es posible, le enseñamos también a resolver sus problemas, entonces, ¿para dónde ellos van a coger? Para acá. Porque yo me pongo en la situación de él, y no es que soy pro, sí, no lo soy. No, de hecho, no, el que me conoce sabe que no lo soy. Sí. Pero yo me pongo en lugar de ellos. Si yo me estuviera muriendo. Es que es ley de vida. O sea, en toda parte donde los países hacen frontera, el país que tiene menos posibilidad de que la gente pueda vivir bien, trata a la persona de emigrar al otro. Eso es así. Estamos obligados entonces a comprender y ayudar. Y ayudar. A comprender más de lo que debemos comprender. Porque otra cosa sería actuar de manera política única y exclusivamente. Entonces, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de humanidades. O sea, las humanidades son muchas expresiones, vamos a decir, que estudian la realidad de diferentes maneras o en diferentes campos, pero la filosofía como que lo abarca todo. No solamente las que son propias de las humanidades, sino que tiene que ver hasta con aquellas áreas que no se consideran de humanidades. ¿Por qué? Profesor Silverio, hay una inquietud. Yo leí alguna vez que la filosofía en sí misma, aunque le dicen madre de las ciencias, no es una ciencia. ¿Cómo es eso? No, es sencillo. Además, es un decir de madre de la ciencia. Lo que se dijo es que es un cúmulo de conocimiento en un momento histórico, fue un cúmulo de conocimiento que, como era el sujeto que se dedicaba a cultivar el saber, entonces podía acumular. Aristóteles, por ejemplo, todavía en psicología, casi en toda la ciencia, casi en toda la ciencia es una referencia obligada a Aristóteles. Hay que empezar por ahí. Porque él acumuló, en su momento se podía acumular todo lo que se sabía en un solo sujeto, podría estudiarlo. Por eso se dijo madre de toda la ciencia, pero en sí, ella ni es ciencia, ni es madre de toda la ciencia. Es un saber, el más general de todos, que como dije al principio, se sirve precisamente de los saberes que produce cada una de las ciencias o cada una de las disciplinas. Entonces, en ese sentido, la filosofía sería como el acompañante ideal, el que orienta al que está empezando a desarrollar un campo científico y lo deja cuando ya crece, cuando define su marco categorial, su campo categorial, y lo acompaña cuando ya no puede seguir. Cuando no puede seguir porque las ciencias están obligadas a probar todo lo que dicen. No pueden especular. Entonces la filosofía puede especular porque no tiene necesariamente que probar lo que dice, sino demostrarlo o por lo menos formular una hipótesis. Sabes que uno en estos medios donde la verdad es una construcción y todo el mundo piensa que tiene la verdad y
Entonces a mí me gustaría que hoy tú abordaras qué es la verdad. Oh, ¿Qué es la verdad? Esas son cosas que no se hacen y ve cómo usted... Bueno, es tan fuerte. Confianza, como hay confianza. La pregunta fue tan fuerte que me están pidiendo la pausa. Okay. Vamos a la pausa y entonces el profesor va pensando en esa respuesta a una pregunta tan profunda. Vamos a la pausa. Continuamos con interacción académica con la profesora Ibe Guzmán, y en este caso con el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Silverio. Bueno, a usted le lanzaron un cohete, profesor. Y ahora nos va a decir, señores, qué es la verdad. No hay problema con decir que eso no lo sabe nadie, porque hay muchos tipos de verdad que sí. Lo que se piensa es de que hay una verdad absoluta, y en filosofía nadie, si es filósofo de verdad, puede atribuirse que conoce la verdad absoluta, a menos que sea religioso, pero es una verdad dogmática, de tipo dogmático. Y una evidencia de que no existe una verdad absoluta es la ciencia. La ciencia se ha tomado como el modelo de saber que permite un acercamiento mayor con la realidad. En su momento lo fue la física, ¿verdad? Pero la física llegó a un momento en que ya no puede ni siquiera observar en su estado natural la materia, que ese es otro problema también, definir materia. Como dijo en un momento, ¿y qué es la materia? ¿O qué es la física? Bueno, todo lo que está en el Tratado de Física, se pensaría que es una cosa. Entonces, se sabe todo sobre la física, o se sabe todo ya sobre lo que se puede hacer con algo. No, se están descubriendo cada día cosas nuevas. Entonces la verdad siempre es una aspiración, se quiere llegar a la verdad, se quiere llegar a conocer el todo, pero uno se pregunta, ¿realmente es posible conocerlo todo? Tendríamos que ser un Dios, y eso ya tú sabes que cae en el campo de la metafísica, que no es propiamente una verdad de la que todo el mundo podríamos llegar, porque cuando hablamos de la verdad, se supone que todo el mundo, siguiendo la misma receta, podríamos llegar a la misma conclusión, y de hecho no es así. Ahora, si es un tipo de verdad operativa, podríamos definirla de diferentes maneras, pero no creo que sea esa la pregunta. En sí mismo, entonces, lo que tú quieres saber es que si existe o no la verdad. Bueno, la verdad limitada, por ejemplo, a un campo específico, pero que no está cerrada. No está cerrada, a menos que sea una verdad dogmática, claro, como la que tú encontrarías en la Biblia, en el Corán y esas cosas, pero que para nosotros ni siquiera nos molestaríamos en analizar ese asunto, porque sabemos que es dogmático. Y lo dogmático simplemente usted lo acepta o no. Ya. Sí, si usted entra a una religión a cuestionar los fundamentos de eso, pues entonces salga. Mejor no es. Mejor no salga. ¿Sabes, Eulogio, que no, ahora a esa relación de verdad y de cada uno con relativizando la verdad, y vino a transformar el pensamiento y nuestra relación con el pensamiento, la inteligencia artificial? ¿Qué piensa la filosofía de la inteligencia artificial? ¿Qué hace la filosofía para articularnos una aproximación a la inteligencia artificial? Bueno, no sé si tú recuerdas lo que se produjo en la Facultad de Humanidades con un artículo que publicó nuestro decano sobre la inteligencia artificial, que de alguna manera él siguió la opinión que había dado Noam Chomsky sobre eso. Y no, eso es apresurado, y además es injusta la opinión que dio Chomsky, porque se dijo que era un plagio, que una cosa. No, lo que hay que ver aquí es la mente que logró hacer algo tan maravilloso, y eso es propio de la humanidad. No puede decir que es un plagio, se alimenta de todo lo que la cultura humana ha producido. ¿Y por qué? Pero no es un plagio, porque además te lo está diciendo. Dice que es un plagio. Lo dijo, él cambió la opinión luego. Ah, bueno. Porque hombre que no suele apresurarse. No, pero
uno no lo sabe todo. No, y ya también él tiene una edad que es posible que también... En el campo intelectual generalmente no se da eso de que, a menos que tenga problemas ya de tipo biológico, pero hay que escuchar lo que él dice. Sin embargo, esa opinión fue una opinión, no fue algo meditado, naturalmente, porque lo que la mayoría piensa es que viene a desplazarlo de su campo, y de hecho lo va a desplazar, lo va a mover. El asunto es que usted tiene que... No necesariamente. Exacto. Tú tienes que moverte con lo que se está produciendo, porque son cosas, lo que yo decía en el artículo que publiqué, son cosas que ya están, y por más que uno se queje, no van a cambiar. No. Eso está ahí y se ha establecido porque la industria lo ha acogido, y cuando las cosas que se establecen son las que tienen un resultado en la realidad. Por eso nosotros hablamos de filosofía verdadera y de verdadera filosofía. La filosofía verdadera tiene que servir para algo. Servir para algo significa que en el campo de la realidad tiene que tener éxito, tiene que ser exitosa. Si no es exitoso en la realidad, entonces es una filosofía que está bien para entretenerse, para la poesía, que no es que estamos diciendo nada malo de la poesía, pero ahí va con la poesía. Ahí va con la poesía. Pero sabemos cuál es la función de la poesía, ¿verdad? Que necesariamente no es transformar esa realidad que sirve para quitar una piedra del camino, ¿verdad que sí? Entonces, la inteligencia artificial vino para quedarse. Es un producto humano de la mente más avanzada que se podría decir, por lo menos en ese campo, son las que han construido un asunto tan complejo, que el que estudió filosofía lo único que tiene que maravillarse. No es que seguirlo ciegamente, porque es un instrumento, lo que va a mejorar tu práctica. Y además te va a ayudar a perfeccionar lo que tú haces. ¿Por qué? Lo primero que yo agarré fue probarla con discusiones que otros filósofos no me atreven a hacer. Por ejemplo, la dignidad humana. Vamos a hablar sobre la dignidad humana. Entonces, como ella tiene todo el saber, por lo menos hasta el 21, sobre lo que se ha hablado sobre la dignidad humana, comenzamos una discusión, y hasta que llegó un momento en que ella me estaba dando respuestas que yo entendí sesgada. No. Como un diálogo. Sí, un diálogo, pero son preguntas... Las que le estoy haciendo son preguntas para acorralarla. Y entonces ella me estaba respondiendo con cuestiones ideológicas sesgadas. No, tú me estás respondiendo desde un punto de vista ideológico, y eso no es lo que yo estoy preguntando. Escúchame que porque yo le preguntaba cuál es el fundamento de la dignidad humana. Entonces me daba cuestiones que realmente no tienen fundamento, a menos que sea un fundamento del acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo, ¿qué es la dignidad humana? Que las Naciones Unidas, que la declaración, pero eso es un acuerdo, porque... Se iba como los pactos. Sí, exacto. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? Porque uno de los filósofos que leyó esa declaración del 48, dijo, todo estará bien hasta que nos pregunten por el fundamento de esto, porque él sabe de qué está hablando. Funciona por el acuerdo, pero no cuestionemos más de ahí, porque el Papa no firmó eso, el Papa no estuvo de acuerdo de eso, los países árabes tampoco, y el bloque socialista tampoco entró en eso. O sea que es un acuerdo de ese conjunto de naciones que llegaron a esas conclusiones. Entonces, la dignidad humana todavía... No es un asunto por definir, es un asunto por definir. La sociedad lo tiene como algo dado, y de hecho se ha hecho casi un dogma de eso. Posiblemente te satanizan porque uno está cuestionando ese fundamento, porque hay lo que se llama ahora mismo, un fundamentalismo democrático, al igual que hay cultura de la cancelación, de la que habla siempre Leonardo, cultura de la cancelación que viene desde el lado más avanzado, socialista, abierto, cuando también hay un fundamentalismo democrático, hay valores que se han establecido por diferentes instituciones que no se pueden cuestionar, y al que lo cuestionan lo satanizan. Bueno, sí, vi en estos días a Pérez Reverte, periodista y escritor español, referirse a algo que yo decía, mira, ahí yo se la doy esa, que él decía, Occidente tiene una petulancia que pretende que su concepción de lo que es la sociedad de la democracia se le puede sembrar a otro.
Y dice, nosotros vamos a algunos países y le hacemos una constitución, le creamos instituciones y eso no va a funcionar, porque ellos tienen que aprender ellos qué quieren, cuál es su visión de la democracia, pero no que les sembremos eso, no va a funcionar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con la sección Interacción Académica. Profe. La filosofía, decía Eulogio al principio, que sirve para todo y para nada, pero yo lo que veo es que la filosofía pone a uno como más rebelde y empieza uno a cuestionarlo todo y a analizarlo todo. ¿Qué relación hay entre la filosofía? Son tan complicados los filósofos. Y la rebeldía y cuál es la función no de la filosofía, su rol para o su capacidad para crear acuerdos, porque terminaría saliendo de ahí a cuestionarlo, ¿no? Entonces, la filosofía en un mundo como el de hoy, donde tenemos muchos fundamentalismos, ya decías, muchas creemos que tenemos muchas ya batallas humanas superadas, la igualdad, y tenemos ya también ese saber ahí ya donde todos estamos de acuerdo que somos iguales, nacemos con unos derechos y unos deberes. La filosofía ahora, entonces, termina por cuestionarlo todo, y cómo puede la filosofía, contrario a crear rebeldía, pues ayudarnos a tener una mejor, a vivir mejor, a tener una vida buena de la que habla, ¿no?, la ética. Bien, bueno, lo primero es que se parte de la idea de que existe una filosofía. Hay muchas filosofías. Hay filosofías que te van a orientar a la rebeldía, que es la que yo sigo y practico. Pero hay filosofías que te van a sumir en un conformismo total, en un abandono total. O sea, que hay filosofía para todos. No. Entonces, la filosofía materialista, que es la que yo he cultivado y pretendo seguir cultivando, sí, como trabaja con la realidad directamente y sobre todo con la realidad social y material, o sea, se nutre de eso que está pasando en la sociedad y en la materia, en la ciencia, en todo. Entonces, crea una cierta rebeldía, pero no es porque es un espíritu necesariamente rebelde, sino porque no es ingenuo, es crítico. Como la filosofía se define como un saber crítico, entonces debemos ser críticos, no podemos ser ingenuos, por más que uno quiera ser ingenuo, sobre todo el que tiene algún tipo de sentimiento o pensamiento solidario. Yo no puedo ser ajeno con lo que está pasando con otro. Iba a meter una cuestión personal ahí, pero yo no puedo vivir, yo por lo menos no puedo vivir tranquilo y dormir tranquilo donde yo sé que hay alguien que está pasando trabajo, o que sí, yo me sospecho todo, de que no comió en el día. Sobre todo si es cercano, por alguna circunstancia cercana. Es que verlo y sospecharlo ya lo hace cercano. Sí, por eso le digo, porque quizá en estos momentos en cuánta parte del mundo no hay gente pasando las peores situaciones, pero a mí no me afecta directamente porque yo no le estoy palpando. Ahora ya cuando es cercano... Sí, sí. Ya sí, lo veo en televisión. Bueno, que esa es una parte que la filosofía también aborda. Hay una filosofía que ha desarrollado la arista de la neuroética, por un lado, neurociencia, y analiza ese asunto. ¿Por qué nos comportamos así con el cercano y no con el lejano, con el que yo veo en televisión? Por ejemplo, en Etiopía están muriendo unos niños, me da una pena terrible, pero más me duele el hijo de mi hermano o mi propio hijo, porque si tengo que elegir entre el hijo de mi hermano y mi propio hijo, pues elijo el mío. Si tengo que elegir entre mi madre y mi hija, no voy a decir porque no sé mi hija. El mismo mandato cristiano que habla del prójimo. Prójimo es próximo. Sí. Significa cercano. Entonces uno pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Es el haitiano o es el dominicano? ¿Es el chino o es el que tengo ahí, al que no conozco? Porque hay un filósofo, Levinas, que habla de que ni siquiera miremos al prójimo, sino que cuando veamos al otro, lo veamos sin historia, lo veamos sin una biografía, no importa si es un ladrón, si es un tecato, si es eso, ve al prójimo que demanda de ti una respuesta ética. Si demanda ayuda, dale ayuda.
Esa es otra definición que se ha hecho de ética. Generalmente la definen como la disciplina que estudia la moral, pero hay una definición que es la que yo acojo, que define la ética como el conjunto de valores que están destinados a preservar la integridad, sobre todo física, del individuo. Entonces, cuando yo veo al otro, tengo una relación ética con él. No puedo preguntarle si es de mi comunidad, qué fue lo que hizo. Si es de mi nacionalidad, si quiere. No. Tengo un deber ético. Si necesita comida, debo darle comida. Si necesita abrigo, debo darle abrigo. Y luego averiguamos esas cosas. Si tengo que deportarlo después porque hay otras normas, pero primero mi compromiso de sujeto a sujeto es esa, darle lo que él necesita para, por lo menos, preservar su integridad. Yo le digo a los muchachos de medicina que le damos clase de ética, si hay una carrera ética, donde se aplique la ética es la medicina, porque ustedes van a trabajar con el cuerpo del otro. Por ahí comienzo diciéndole que por qué le damos ética a los estudiantes de medicina, porque ustedes siempre van a tratar con el otro y con el cuerpo del otro, con la salud del otro, y no hay nada más ético que enfrentarse al cuerpo del otro, conocer la necesidad del otro. De hecho, si hay tiempo que parece que no. Ya no. En otra ocasión, entonces. Quedamos. Muchas gracias, qué maravilla profesor de conversación. Silverio, y gracias. a la profesora Ibe Guzmán, como siempre, doctora Ibe Guzmán, que en esta sección siempre hay temas interesantes y aprendemos tanto. Caramba, este es el respiro, esta sección que hacemos aquí semanal. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.